Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores del canal Yo Psicólogo, Yo Abogado? El tema del día de hoy es bases constitucionales y convencionales dentro del derecho laboral. Nos acompaña el licenciado Guadalupe García Gaitán. Sean ustedes bienvenidos a esta ponencia. Gracias. Buenas noches. Ahora nos toca hablar en esta tarde de las bases constitucionales y convencionales del derecho laboral. Para el efecto les preparé unas diapositivas. Nuestro tema, me parece que ya las alcanzan a observar, las diapositivas. Así es, maestro. Nuestro tema pues es un poco muy técnico. Vamos a analizar cuáles en sí son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, algunos tratados internacionales relevantes, y así como los artículos de la Constitución que fundamentan el derecho laboral. Como sabrán, que ya ha sido susceptible de una gran reforma, en la actualidad ya se está implementando. Y en el siguiente año, pues se va a implementar ya la tercera fase de este derecho laboral. Para abordar este tema más a fondo, es importante que sepan pues que de acuerdo al artículo 1 constitucional, nos establece el principio pro persona o pro homine, que es el que nos dice que debemos de interpretar la ley de la manera más amplia posible cuando tengamos efectos positivos en nuestros derechos fundamentales. Y en otra vertiente, nos dice este principio pro persona que debemos de interpretar la ley de la manera menos restrictiva posible. ¿Esto por qué es importante? Porque tiene que ver con la plática del día de hoy, porque a raíz de este principio de persona es el que nos va a dar la entrada para que sepamos cuáles son los fundamentos constitucionales, así como internacionales, de nuestro derecho del trabajo. Hay una observación importante respecto de este principio pro persona, porque muchas personas piensan que solamente se deben de interpretar las normas constitucionales o las leyes ordinarias de la manera que más nos beneficien, pero no, este principio de pro persona es más amplio y abarca el aplicar los tratados internacionales, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que México ha firmado y ratificado. Para empezar, vamos a ver cuál es esta famosa Organización Internacional del Trabajo. Y aquí nos dice que es una agencia tripartita de la ONU y que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. O sea, es la organización más importante en materia de trabajo que existe. Y aquí, pues, les hago aquí un pequeño antecedente, pues, que ha emitido varios convenios, y de esos diversos convenios que existen de la Organización Internacional del Trabajo, México ha ratificado 88, 89 convenios, pero de los cuales nada más 8 son los fundamentales que todo buen laboralista debe de saber o haber leído alguna vez. Estos convenios no son como los tratados internacionales, son más cortos, que el que ya leyó un tratado internacional, pues sabrá que pues a veces pasan de las 130 hojas, 140. Estos convenios por lo regular son 10, 15 hojas, 20. Su volumen no es tan amplio como si fuera un tratado internacional. Aquí les hago la observación de qué es lo que regula la OIT, que es todo lo que nosotros conocemos también en nuestra Constitución, lo de los riesgos de trabajo, el derecho sindical, el descanso, la igualdad de trabajo, la edad mínima, la licencia de lactancia cuando son mujeres embarazadas, las garantías de protección, la edad mínima de los menores, la seguridad social, entre otras cuestiones. Aquí, la Organización Internacional del Trabajo se ha distinguido por 4 temas fundamentales que rigen a todos los países que forman un convenio con esta OIT. Los 4 principales temas son estos: la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva,
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Estas 4 categorías pues forman parte integrante de la Constitución de la OIT. Se puede decir que los temas ahorita que son fundamentales el seguir, o los que se están dando ahorita mayores alcance. El Estado mexicano, ahorita vamos a ver que ha firmado convenios relativos a estos 4 principios en los que se ha comprometido respetarlos, tanto la libertad de asociación, la libertad sindical, procurar ya no contratar a menores de 15 años, porque como sabrán, el artículo 123 constitucional establece que la edad mínima de los menores de edad es de 15 años. Ahí también establece cuáles son, en un convenio que ahorita vamos a ver, cuáles son las peores formas de trabajo de los menores, que serían, entre otras cuestiones, que la trata de personas, que trabajan en condiciones insalubres, en establecimientos que vendan bebidas alcohólicas y en general todos los trabajos que no se les respete su moralidad. Siempre se debe de procurar la moralidad de los menores de edad en el trabajo que fueran a desempeñar. Esos son los convenios importantes que les decía, son 8 que México ha firmado y ratificado. Ha firmado 88, 89. Me parece que son 88. Pero de esos 88, estos son los más importantes, los que sí deben de leer, los que se dedican a la materia laboral. ¿Por qué van a servir estos convenios? Como empecé la clase, el artículo 1 constitucional ya nos dice que no solamente debemos de conocer nuestras normas, nuestra constitución, sino que ya también ese artículo primero constitucional es un parteaguas para también dar entrada a todos los tratados internacionales en materia de trabajo que sean trascendentales y también estos famosos convenios que ha establecido la OIT. Estos 8 convenios, el primero es el C029, que trata del convenio sobre el trabajo forzoso, el C087, que trata sobre el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el C098, que es el convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, el C100, que es el convenio sobre igualdad de remuneración, el C105, que es el convenio sobre la abolición de trabajo forzoso, el C111, que es el convenio sobre la discriminación, entre paréntesis, empleo y ocupación, el C138, que es el convenio sobre la edad mínima, que ya les dije que pues se ha establecido que la edad de los menores de edad debe de ser de 15 años. Obviamente, aparte de ese requisito, deben de reunir más características, cuidarlos más en los objetivos que les dije, que cada trabajo, en lo general se debe de procurar que cada trabajo que desempeñen los menores no tiene que ver involucrada que se vea en su perjuicio su moralidad. El C182, que es el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, que son estas que les mencioné a grandes rasgos, las de la trata de personas que trabajen en horarios nocturnos industriales, en establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, entre otros. Entonces, estos son los convenios a grandes rasgos que sí están obligados a conocer los laboralistas y, ¿por qué no?, los demás que se dedican a otras materias para brevario cultural. La jerarquía de la Constitución, eso fue nuestra materia del derecho laboral, los derechos sociales, que ya ven que el derecho laboral no pertenece al público y privado, sino pertenece a la rama de derecho social. Nació a partir de la Constitución de 1917, y aquí les hago un pequeño antecedente, pues ahorita no los vamos a ver estos antecedentes, me parece que la institución les va a pasar las diapositivas, entonces ahí lo van a poder ver estos antecedentes con calma. ¿Cómo se junta México y la Organización Internacional del Trabajo? Han establecido una agenda entre ellos dos. Actualmente, los temas de relevancia, al igual que los 4 puntos que vimos anteriormente, tiene que ver con el empleo juvenil, los empleos verdes, el trabajo infantil y las personas trabajadoras del hogar y empleadoras. Como sabrán, esto de último aspecto de las personas trabajadoras de hogar, pues ya recientemente se acaba de implementar, y eso deriva de un convenio que ratificó el Estado mexicano. Personas trabajadoras de hogar no necesariamente tienen que ser
del sexo femenino, sino también puede ser del sexo masculino. Obviamente, no se debe de confundir las trabajadoras del hogar, como por ejemplo un velador o un guardia de seguridad, porque había personas que confundían, por ejemplo, que si una persona laboraba en un hogar y se dormía ahí, tenía su cuarto de servicio y todo, que si con eso bastaba para que fuera considerado como trabajo del hogar. La respuesta es no, porque aparte de esas cuestiones, deben estas personas trabajadoras del hogar prestar un servicio de cuidado y de asistencia a la persona que la está contratando. O sea, no solo basta que pues haga funciones en el domicilio, a lo mejor ahí duerma, descanse, si no reúne la siguiente característica, que es prestar las funciones de asistencia a la persona que la está contratando. Si no reúne esa característica, no puede ser considerada dentro de la Ley Federal del Trabajo en el apartado de trabajos especiales y en específico en la de personas trabajadoras del hogar. Vamos con nuestra Constitución. En nuestra Constitución o Carta Magna establece el derecho del trabajo. En esto, el artículo, en síntesis, nos dice sobre la libertad laboral, nos dice a no ser privado del producto de su trabajo si no es por resolución judicial, y a no ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Este artículo pues protege los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, cuando firman un contrato individual del trabajo y lo firman estableciendo que las prestaciones de su salario serán menores al salario mínimo, y ustedes firman ese contrato y acuden a juicio, y el patrón les va a decir que como firmaron ustedes ese contrato en el que establecía de mutuo consentimiento que su salario iba a ser menor al fijado por la ley, pues básicamente pues ya perdieron el juicio, ¿no? Eso no es verdad, porque de acuerdo a este artículo 5º constitucional y también de acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice que los derechos de los trabajadores que estén estipulados, ya sea en el artículo 5º constitucional o en el 123, no pueden renunciar la parte trabajadora a sus derechos. Y aunque hubiera una cláusula en dicho contrato, no va a ser ajustada a derecho. Y cuando llegara a juicio a un juez especializado ya en materia laboral, pues lo va a declarar nulo en su caso, esa cláusula que hayan firmado, y en su caso, pues, van a ser acreedores a lo que en verdad les otorga la Constitución y sus derechos laborales. Entonces, es muy importante eso, con que se firme alguna papel, algún contrato que establezca una renuncia a sus derechos, eso no va a proceder en juicio. El que la lleva de perder es la parte patronal. El artículo 123 constitucional nos establece, ahorita les voy a dar un cuadro donde más o menos hay una explicación sintética de este gran artículo 123, que los que ya lo habrán leído, pues es muy extenso, y el que se dedique a esta materia, pues lo debe de desglosar, hacer un mapa mental, si quieren, un cuadro sinóptico, como el que yo les voy a mostrar, que en síntesis tiene las ideas generales de este artículo. Nos establece el derecho al trabajo digno, socialmente útil, el derecho al trabajo como deber del Estado. Aparte de eso anteriormente señalado, nos establece estas cuestiones, que es se relacionan ya formalmente con el derecho individual del trabajo y con el derecho colectivo del trabajo. Lo que tiene que ver este 123 con las jornadas de trabajo, que como sabrán son diurna, nocturna, mixta, la diurna 8 horas, nocturna 7 horas y mixta 7 horas y media. Los días de descanso, cuáles son los obligatorios que establece la ley, que pues, dependiendo de nuestra materia es 1 de mayo, 25 de diciembre, 1 de enero, entre otros. Solamente los que establece, y en su caso se relaciona con la Ley Federal del Trabajo sus días, que si ustedes trabajaran esos días, pues se les va a pagar un porcentaje más de su salario ordinario. Se les tiene que dar un extra por esos días que son declarados inhábiles formalmente por la Ley Federal del Trabajo.
Otro de los aspectos que nos menciona este famoso 123 es el trabajo de los menores, el trabajo de las mujeres, el salario, el PTU, las habitaciones para los trabajadores, la capacitación y adiestramiento, que como sabrán en este tema de capacitación y adiestramiento, cuando un patrón los contrate, que diga que están a prueba, el máximo término que van a poder estar laborando sin algún contrato y con ese término de prueba será de 30 días, o sea, un mes. Si ustedes los contratan diciendo que les van a dar una capacitación porque el trabajo se necesita cierta especialidad en las funciones, lo máximo que ustedes los pueden contratar aduciendo que es por capacitación y por especialidad es por 3 meses, que son 90 días. En dado caso de que estas hipótesis que les digo, que son sujetos a prueba 30 días, si son sujetos de que pues, se les van a capacitar 90 días, hay otra hipótesis, que ustedes se les contrate con el carácter de director o algún cargo gerencial o un análogo. En ese caso, tratándose, si los contratan por a prueba, el plazo máximo para eso puesto a prueba es de 180 días. Y el de capacitación que les dije, igualmente, si fueran una capacitación de directores gerenciales o análogos, también sería de 180 días. Si se pasaran de ese tiempo que marca la ley tratándose de estos hipótesis sujetos a prueba o sujetos de capacitación, pues ya podrán ustedes exigir el contrato respectivo, porque la ley marca claramente cuáles son los máximos en los que puede trabajar en esas hipótesis, en sujeto a prueba y sujeto en capacitación. Ya pues eso será, si no los quieren contratar y ya se excedieron del término fijado por la ley, ya será un conflicto individual del trabajo. También nos menciona cuáles son los riesgos del trabajo, este artículo 123, la seguridad e higiene, el derecho de asociación profesional, los riesgos de trabajo, la seguridad e higiene y la seguridad social, pues eso, como su nombre lo dice, eso pertenece a la materia de seguridad social. El derecho de la asociación profesional, conflictos de trabajo, pues esos pertenecen al derecho colectivo de trabajo. Y aquí en el 123, si se fijan, hay una cuestión que es la conciliación, que es un tema novedoso de acuerdo a las reformas en materia de trabajo, que nos dice que antes de acudir a un juicio oral laboral, debemos de agotar primeramente una etapa prejudicial, que no es otra cosa que esta de la conciliación. La ley establece que es obligatorio agotar esta etapa de conciliación antes de acudir a un juicio formalmente jurisdiccional. Recordemos que esta conciliación, si bien es obligatoria agotarla, lo que no es obligación es que el patrón o el trabajador lleguen a un convenio. Si no llegaran a un convenio en esta conciliación, pues se les va a dar la constancia de que ya agotaron esta conciliación y ya pueden acceder a la siguiente juicio, que ya sería en materia jurisdiccional. Si en esta conciliación la ley nos marca que nada más es una obligatoria, pero si el patrón y el trabajador quieren seguir en pláticas conciliatorias, ellos pueden fijar, dependiendo de ellos, fijar más audiencias que la que marca obligatoriamente este 123. Si es así, se tiene que fijar la próxima audiencia de conciliación a los 5 días siguientes, pero esta ampliación, se puede decir de conciliación, solamente va a ser si los trabajadores y patrones están de acuerdo en seguir en la negociación, en esta conciliación. Si no, no es obligatorio, solamente es obligatorio que se lleve a cabo. Ya ahí dependerá de las partes si llegan a un convenio o no. Si llegaran a un convenio, pues ese convenio ya va a ser catalogado como cosa juzgada, es algo novedoso en estas reformas en materia laboral, que ya no solamente las sentencias que antes decía se conocían como laudos, ahora son sentencias, o si lo pueden seguir ocupando laudos, pero ya los que ya han estado llevando estos nuevos juicios laborales, pues ya se dieron cuenta que las sentencias que se dictan aquí ya son muy diferentes a las que dictaba la Junta de Conciliación. Ya son casi, también los que han llevado ya juicios federales del Poder Judicial de la Federación, ya adoptaron esa estructura, la estructura de las sentencias del Poder Judicial de la Federación. Ya cambió totalmente la estructura. Es para mayor claridad de los asuntos,
porque luego muchas veces los laudos, pues era una hoja, párrafo sencillo y a máquina de las viejitas, y luego casi ya no se les entendía nada. Ahora pues se espera en estas nuevas sentencias que sean más comprensibles. Obviamente pues estamos en etapa de implementación de estas nuevas sentencias y de este nuevo sistema donde ya se está viendo esta conciliación, lo de los jueces especializados en materia oral. Entonces esto es muy nuevo. Ya cuando se acaba de aterrizar todas estas reformas, pues yo creo que van a pasar un año o dos para que ya tanto del lado jurisdiccional, juzgadores, su personal, tanto como el del lado del Centro Federal de Conciliación con sus conciliadores y aparte los trabajadores, patronos y sus respectivos representantes, pues ya más o menos se vayan asimilando toda esta cuestión que en sí es novedosa en la actualidad. ¿Cómo podemos usar tanto los convenios, tratados internacionales como la Constitución? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que hay diferentes métodos en relación con el PROMINE, que es el famoso test de proporcionalidad, el de interpretación conforme y el de escrutinio judicial. El de test de proporcionalidad, este tiene que derivar de 3 pasos. El de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Primeramente, antes se decía que este test de proporcionalidad tenía 4 pasos. ¿Cuál era el cuarto? Era el que se decía que el fin persigue un interés legítimo o un fin legítimo. Esto ya no se considera como paso, porque esto del fin legítimo significa que el Estado considera que la medida que está adoptando es la que es acorde a la Constitución. Para implementar una medida, el legislador debe de, obviamente, acotar esto, que persigue un fin legítimo, que lo que está haciendo es con apego a la Constitución. Era obvio que lo tenía que ajustar así. Entonces ya se quitó ese paso, ya no se considera como paso o grada. ¿Qué es esto de paso o grada? Al momento de que se está analizando una norma, si contraviene las disposiciones tanto de los tratados internacionales como de nuestros ordenamientos, más enfático a la Constitución, se debe de usar este test. El primero es el de analizar, el de idoneidad, que nos dice, se va a analizar en este aspecto si la medida que está implementando el legislador es la más adecuada, que no existe otra forma de actuar, que no hay otra forma de beneficiar a la sociedad restringiendo un derecho fundamental que está en la Constitución. Si se pasa esta grada, si aduce los órganos jurisdiccionales que efectivamente no había otra forma de no vulnerar este derecho fundamental, va a pasar a la siguiente grada. Si se considera que no pasa a la grada de idoneidad, ahí el tribunal va a concluir, no, pues existe otra forma aparte que puede perseguir el fin legítimo que tú pretendes, Estado. Aquí hay una opción, un diferente camino a seguir. Si es así, si así lo considera el órgano jurisdiccional, hasta ahí se acaba el test de proporcionalidad y lo regresa al legislador. Si pasa a la siguiente grada, que no hay otra forma para vulnerarse ese derecho fundamental por parte del legislador, sigue la grada de la necesidad. La necesidad se tiene que ver si la medida que está adoptando es suficiente, es necesaria. ¿Qué tan necesaria es implementar esta acción? Porque como ya pasó el primero, de que pues, se está vulnerando un derecho fundamental y no hay otra manera, se tiene que ver, como su nombre lo dice, qué tan necesaria es esta medida para cumplir con el fin legítimo del Estado. Aquí se debe decir si es necesaria esta acción o no. Si se considera, pues esta acción no es necesaria en los momentos que actualmente vivimos, pues hasta ahí acaba este test de proporcionalidad y se le regresa al legislador. Se dice, pues no pasó la siguiente grada, que es la de necesidad. Si pasando la grada de idoneidad y necesidad, ya nos encontramos a la última grada, que es la de proporcionalidad. Aquí lo que tiene que hacer los órganos jurisdiccionales es tomar en una balanza. Aquí se ha interpretado varios autores esta última grada del test de proporcionalidad. Referente, el más famoso es el Robert Alexy, en el que establece la fórmula de pesos y contrapesos. En este sentido, se debe de hacer
es un tipo de fórmula en el que se le da un valor al derecho fundamental que se está vulnerando por parte del Estado y se le asigna un valor a la necesidad o al derecho que quiere proteger el Estado. Se hace como un tipo de balanza, se le asignan números, por ejemplo, uno de los casos muy importantes, que sabrán que es de la actualidad, que se ocupó este test de proporcionalidad, fue en el caso de la marihuana. ¿Qué tan idóneo era prohibir la marihuana para el consumo, pues en beneficio de las personas, no en el aspecto perjudicial, sino en el que le beneficie? Aquí se usó este famoso test de proporcionalidad, obviamente pasó todas las gradas, y al final se llegó a la grada de conclusión: la libertad de las personas contra el peso de la influencia negativa o restringir eso para el interés de la sociedad. Ahí se balancearon. Y como sabrán, eso tiene que ver, esta serie de valores que se le otorgan a los derechos humanos, ya cuando se llegue a la última grada, ya dependerá de interpretar, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos y los demás tratados internacionales. Por ejemplo, el derecho fundamental, el máximo que tenemos, pues es la vida. A ese se le otorga un mayor número. Se le puede otorgar, por ejemplo, eso es abstracto. No significa que haya una tabla y tal derecho fundamental vale tanto. No. Ese es algo abstracto que hace el órgano jurisdiccional. Por ejemplo, le asigna a la vida el número 10. ¿Cuál es el siguiente derecho fundamental más importante? Pues nuestra libertad. Por ejemplo, ahí se le asignaría un 9. Y así dependiendo de salud y demás cosas, propiedades, así se le va asignando un número abstracto ya en esta última grada de proporcionalidad. En el caso marihuana, pues hubo, como les dije, es el segundo más importante, el de la libertad. Se le otorgó un 9 contra el de la sociedad. Entonces pesó más el de la libertad, y por eso se dijo que en sí pesaba más la libertad, pero ahí se le puede dar un matiz, que se dejara el derecho a este de la marihuana, pero siempre y cuando se comprobara con recetas médicas que las personas lo necesitaban. Si fuera alguna otra persona que no acreditara que era necesario realmente el consumo de este psicotrópico, no se podía extender ese derecho a él. Entonces, test de proporcionalidad es algo muy interesante, porque este test de proporcionalidad lo usó mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de analizar cosas importantes. También lo analizó en el caso del aborto, y ahora me imagino que lo hará en el tema de la reforma energética, lo del padrón de los celulares que quieren implementar. Entonces, todo eso se va a ver este test de proporcionalidad. Este test de proporcionalidad no lo inventó México. Ya existía y lo implementaba un tratado internacional, nada más que México lo maneja más ordenadamente. Si ustedes lo buscan, test de proporcionalidad de manera internacional, pues ahí siguen las gradas y pasos, no de forma así como yo se los estoy contando, que primero se fija la idoneidad, la necesidad, y después se hace el balance en la última grada. Internacionalmente, pues es como que primero ocupan el de idoneidad, o primero el de necesidad, o primero el de proporcionalidad. Ahí como que no hay un orden establecido. Aquí en México, pues sí sigue este cierto orden, y si lo buscan en las jurisprudencias del Semanario Judicial de la Federación, ahí pueden abordar más de este tema del test de proporcionalidad y de estas gradas que debe de seguir. Pero pues como una síntesis, ese es un test de proporcionalidad que le realiza el alto tribunal. Ese es nada más uno de los métodos que puede usar. No es necesariamente que forzosamente los órganos jurisdiccionales o magistrados o jueces apliquen forzosamente ese test. Hay más herramientas que, dependiendo de cada caso, como se diría caso por caso, dependerá de la herramienta argumentativa que necesite el órgano jurisdiccional. Ese es el test. Hay otro que se llama el de la interpretación conforme. En ese radica ver una estabilidad o concordancia entre la Constitución y los tratados internacionales. Debe de haber un cierto equilibrio, no deben de chocar. Y el escrutinio judicial tiene que ver más que nada cuando hay cuestiones de discriminación, o cuando hay una discriminación directa o una discriminación indirecta, que es un tema que vamos a abordar el día de hoy. Esto es en síntesis.
son las herramientas que se usan para vincular lo que se estudia de forma nacional y forma internacional. ¿Cuáles son los ordenamientos internacionales importantes en materia de derecho laboral? Pues teníamos la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 55, que nos dice que es una organización. Tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, que nos dice que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, que es la libertad sindical, tiene derecho a un derecho sin discriminación, a la remuneración equitativa, al fundar sus sindicatos sin sindicarse. Antes de seguir, voy a ver si tienen alguna duda hasta aquí, pero pues este tema es muy técnico. ¿Qué pasa si no se dieran el contrato pasado ese tiempo? Pues ahí tienes que ya pelearte con el patrón en un juicio. Como les dije, ya tienes que, primero la etapa prejudicial, a ver si llegan a una conciliación, a ver si te otorgan un convenio, una ampliación, y si no, pues ya formalmente pelearte en sede jurisdiccional ante un juez. Aquí nos dice del artículo 98, si no está dentro del catálogo que aquí les di como fundamentales, no sé, aquí está, el 98. Dice el licenciado Manuel, le faltó traer el 98, pero aquí está, miren. C098, Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva. Esta clasificación que les leí anteriormente, yo no la di, yo no la estoy inventando. Esta clasificación, si se meten a la página de la OIT, y si ahí les van a mostrar todos los países, se meten a la pestaña de México, ahí les va a mostrar los 88 convenios y les va a decir que 8 son los fundamentales. Se meten a esa página, a los fundamentales, y les va a arrojar estos que les estoy mostrando en pantalla. Si hay un convenio que ustedes consideraran que faltó o no es, o es importante, si no está aquí, quiere decir que la OIT no lo considera fundamental. Estos que les muestro aquí son los que considera esa Organización Internacional del Trabajo como fundamentales. Si no está aquí, puede haber muchos más y que ustedes consideren importantes, pero si no está aquí, por el momento no se considera como los 8 que deben de saber. A lo mejor pasado el tiempo se incrementa esta cifra a 10, 12, los que sea, pero este rango de fundamental lo otorga la OIT. No es algo que yo les haya dado ese nombre como fundamentales. Siguiendo con los convenios, con la normativa internacional, tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Este nos dice en su artículo 6 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Entonces, todos estos tratados los pueden ocupar al momento de formular sus demandas. Ya le van a dar un plus a sus demandas metiendo tratados internacionales. Y si les dan la razón, pues va a tener mayor peso sus argumentos. Tenemos también la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo de lo Social, en su artículo 10, que nos dice que la garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho de todos a establecer sindicatos y asociaciones de trabajadores y a negociar en forma colectiva, y entre otras cosas, la eliminación del desempleo, el subempleo. Todas estas yo nada más les estoy dando la síntesis. Obviamente ya cuando les otorguen estas diapositivas, pues ya lo van a poder leer con más detenimiento. Tenemos también la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 34, que nos dice que los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. También en ese mismo tratado tenemos el artículo 45, inciso B. Tenemos también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 14 y artículo 37. Nos dice el 14
que toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración en relación a su capacidad y destreza. Recordemos que el trabajo no solamente es físico, sino también material. En el artículo 37 nos establece que toda persona tiene el deber de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. Recordemos que, trayendo a colección otra vez los convenios fundamentales, hay uno que trata que está prohibido el trabajo forzoso. Que esto quiere decir que se haga en contra de la voluntad. Pero hay una excepción. Cuando hay una sanción de tipo, por ejemplo, penal, los que lleven materia penal, muchas veces ahí se les condena a un determinado trabajo a la sociedad, o horas o días. Si es por sanción jurisdiccional, está permitida, siempre y cuando sea los requisitos que sea sexo masculino y que sea entre 18 a 45 años. Solamente así se podrá obligar a una persona a trabajar. Pero si viene de una sanción administrativa en nuestro país, no puede ser, no nos pueden obligar a hacer un trabajo, sino nos dice que siempre debe de ser la sanción de carácter jurisdiccional, no administrativo. Si dieran, si fuera la sanción administrativa, pues no sería pegada a derecho. Tenemos también el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 6, que nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de tener los medios para llevar una vida digna, decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Si se fijan, todos estos convenios van encaminados a lo mismo, pero pues con estos pueden seguir reforzando sus demandas. Tenemos el artículo 14 de la Declaración Social Laboral del Mercosur, que nos dice que los estados partes se comprometen a promover el crecimiento económico, la ampliación de los mercados interno y regional, y ejecutar políticas activas referentes al fomento y creación del empleo. Ellos, como ven, son tratados internacionales, muy diferentes de los 8 convenios fundamentales de la OIT, y si eso lo trasladan al artículo 5 constitucional y el artículo 123, pues ya tienen un paradigma nacional e internacional de los derechos fundamentales. Ahora vamos a dar cuáles son estos derechos fundamentales, tratar de sintetizar cuáles son específicamente todos estos derechos fundamentales que nos dice todos estos ordenamientos. Se ve si hay dudas. ¿Dónde podemos entrar los convenios? En la página OIT. Eso es lo que les acabo de leer del Mercosur, lo que nos dice señor Manuel del TEMEC, es este último que les acabo de decir. ¿Cuál obligación, dónde se encuentra fundada? El de los tratados internacionales, como les dije, en el artículo 1 constitucional, el principio de persona, que nos obliga a todos los órganos jurisdiccionales a interpretar de la manera más favorable o de la manera más restrictiva, no solo los ordenamientos locales, sino los tratados internacionales. Y hasta ahí las dudas. Vamos a ver los de los derechos fundamentales. Nos dice, esto tiene que ver, los derechos fundamentales, pues ya sabemos que son los derechos humanos que se encuentran positivizados en nuestra Constitución. Muchas personas, hay una controversia si son derechos fundamentales o derechos humanos. Si se fijan en las jurisprudencias de la Corte, los tratan como derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales es que ya están plasmados en la Constitución, son los que van desmenuzando de la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho de la libertad, el derecho de la asociación, son los que van desglosando.
Se llaman fundamentales porque están en nuestro máximo ordenamiento, que sería la Constitución. Y el de derechos humanos tiene que ver más este concepto tratándose en el ámbito internacional. En el ámbito internacional, si se fijan en los convenios que les acabo de decir, así como en los tratados y los convenios, no se maneja la palabra derecho fundamental, se utiliza la palabra derecho humano. Entonces, la palabra derecho humano en realidad tiene que ver en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque la palabra de derecho humano es más amplia que un derecho fundamental. Porque como les dije, el derecho fundamental, para considerarse así, tiene que estar expresamente plasmado en un máximo ordenamiento, que en nuestro caso sería la Constitución. Pero, por ejemplo, puede haber muchos derechos humanos que no estén en la Constitución. Por ejemplo, si ustedes tratan de buscar en la Constitución, por ejemplo, el derecho laboral, de la estabilidad laboral, ¿lo encontrarían? No lo van a encontrar, ni en el artículo 5, ni en el artículo 123, no lo van a encontrar así como tal, estabilidad laboral, el derecho del trabajador a la estabilidad laboral. Entonces, si no está en la Constitución, pues no se considera un derecho fundamental. En cambio, en el ámbito internacional, de acuerdo a un caso que vamos a ver, que es es importante que ustedes lo conozcan, que es el señor Campos del Lago contra Perú. Ahí por primera vez se hizo una interpretación de los tratados internacionales y por primera vez se dijo que el derecho de la estabilidad laboral se debería de respetar. Esto radicó en un razonamiento de un juez mexicano que está trabajando ahorita de juez de la Corte Interamericana, que es el juez Fred McGregor. Él hizo todo un razonamiento de la teoría de la evolución de los derechos humanos y cómo los derechos siempre deben de progresar, deben de evolucionar. No solamente se deben de establecer o respetar los derechos humanos que estén en un catálogo, sino ya de acuerdo a nuestro nuevo paradigma al cual estamos viviendo de varias reformas y se le está dando mayores pesos a los derechos humanos, debe de verse en una interpretación evolutiva. Ahorita les vamos a analizar un poco más este tratado, que es el señor de Campos del Lago contra Perú. Es muy importante que lo lean. Son como 110 hojas. Si no lo quieren leer todo, obviamente, pues nada más váyanse al fondo, donde se estudia no vean tanto antecedente, vayan al fondo. Ya si no quieren ver ni el fondo, lo importante es que lean el voto concurrente que hizo el juez Ferrer Magrego, que se encuentra al final del caso. Eso lo pueden conseguir en internet, nada más tecleen señor Campos del Lago contra Perú y les va a aparecer. Es gratuito, no se cobra. El conocimiento es gratuito a veces. Entonces, esa sería la gran diferencia de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Los derechos fundamentales van más enfocado pues, a nuestro país, a nuestra Constitución, y los derechos humanos pues tiene que ver de un ámbito más internacional. Ya ustedes dependerán en sus demandas si le llaman derechos fundamentales o derechos humanos. No importa, aquí pues se aplica indistintamente, pero es importante que sí supieran cuando les preguntaran ¿cuál es la diferencia de derecho fundamental y derechos humanos? Derecho fundamental son derechos humanos positivizados en un ordenamiento el máximo del país, la Constitución. El derecho humano son todos los que tenemos que son inherentes al ser humano por el hecho de nacer, pero son más amplios, como les dije. Van a haber muchos derechos humanos que no estén en nuestra Constitución, como por ejemplo el derecho de la estabilidad laboral, por ejemplo. Y puede haber mucho más en diferentes materias que no estén plasmados en sí, pero sí no los deben de respetar, aunque no estén en la Constitución. En eso radica todo este nuevo paradigma de conocer también los tratados internacionales, porque antes de la reforma de derechos humanos del 10 de junio de 2011, pues nadie se le escuchaba ver, oír o platicar de estos derechos humanos. Ahora pues ya están de moda y los tenemos que analizar. No solamente de moda decir yo conozco tratados, sino que debemos de saber en síntesis qué es lo importante de cada tratado. Aquí les doy la definición más a fondo de derechos humanos, pues eso lo pueden leer con calma, con las páginas diapositivas. Aquí está la diferencia que les platiqué, que entre ambos derechos se estriba en el reconocimiento estatal. Un derecho humano, al ser universal, no se ve delimitado territorialmente, pues corresponde a todas las personas. Por el contrario, un derecho fundamental son aquellos que se encuentran plasmados en un ordenamiento jurídico de un Estado en específico.
con las limitaciones que la misma ley otorga. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del trabajo? Los que sí están en la Constitución. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. El derecho de todos los trabajadores y empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes. O sea que todos tenemos derecho a asociarse siempre que se persiga un fin legítimo, porque cuando se formen, esto tiene que ver con los sindicatos, cuando se forme cuando vayan a formar ya sea un sindicato de patrones o trabajadores, se tienen que unir para un fin. ¿Cuál es el fin de ese sindicato? ¿Qué es lo que va a proteger? A lo mejor va a proteger condiciones de trabajo, va a proteger que lo que se diga en el contrato colectivo se cumpla, se va a reunir ese sindicato para la finalidad de que se lleve el voto secreto y directo de los trabajadores, o por un fin, puede ser un sinfín de objetivos, pero siempre un sindicato debe de tener una finalidad. Si no, pues ¿para qué se juntan? No se pueden unir nada más para vamos a cotorrear, no. Se tienen que, ese sindicato se tiene que juntar o formar siempre protegiendo un fin. Eso viene establecido en la Ley Federal del Trabajo, en los requisitos de organización de los sindicatos o la formación de los sindicatos. Es importante establecer también que esa libre asociación de ustedes, cuando vayan a formar un sindicato, o las personas que vayan a asesorar o viceversa, debe de estar libre de lo que se le conoce como un acto de injerencia, que lo establece tanto la Ley Federal del Trabajo como el convenio respectivo a la libertad sindical. ¿Qué es esto del acto de injerencia? Que al momento de constituirse como un sindicato, no deben de estar subordinados todavía a lo que diga un patrón, o sea, que por ejemplo el representante sindical le dé la espalda a los que representa y en realidad está haciendo bajo el agua órdenes del patrón. Eso es un acto de injerencia, que todo el patrón tácitamente está ordenando ese sindicato. Eso está prohibido ya, y eso ya lo establece hasta la Ley Federal del Trabajo, y lo conoce como acto de injerencia. Si es así, si alguno de los representantes del sindicato ve que existe un acto de injerencia, el cual está prohibido, pues puede realizar las medidas pertinentes. ¿Qué sería eso? Pues ya sería materia del derecho colectivo. Acuérdense que tenemos el derecho individual y el derecho colectivo. Y en sí, ahorita los nuevos juzgados orales se dividieron así. Uno es de individual y el otro conoce del derecho colectivo. En el derecho colectivo, pues tienen mayores cargas, se podría decir, porque en el derecho colectivo es donde se conoce o tienen que conocer de lo de la huelga. Y la huelga en cualquier momento puede estallar, ya sea de lunes a domingo. Entonces, el tribunal especializado en derecho colectivo tiene que estar al pendiente las 24 horas, en dado caso de que estalle una huelga. Aquí uno de los derechos fundamentales es los niños menores de 18 años, que les dije anteriormente que la edad mínima para que trabajaran es la de 15. Tiene que estar dentro del rango de 15 a 17. Si el menor de edad lo contratan teniendo 14 años, pues ya desde ahí ya incurrieron en una violación a la Constitución, porque eso está prohibido. Aquí tenemos lo de la eliminación de la discriminación del empleo. Muchas veces, a esto también se le conoce a la discriminación del empleo como es el hostigamiento o el acoso laboral, o lo que denomina también la jurisprudencia de la Corte como mobbing, que son cuestiones que pueden darse del superior jerárquico al inferior, burlándose a lo mejor de su sexo, de su etnia o de su edad. Es como un tipo bullying, pero aquí se le conoce con el nombre técnico en materia laboral como mobbing. Aquí, este es un estudio que también ya se realizó internacionalmente, nada más que México lo está adoptando,
Entonces, ahora en el nuevo paradigma del derecho laboral también ya se le da mayor peso a esto. En dado caso de estas conductas de mobbing o el acoso, que es cuando pues a lo mejor el superior jerárquico quiere ya transgredir, ya no solamente burlarse, sino que ya transgrede en su integridad a su trabajador en cuestiones indecorosas o también que deriven de un hostigamiento, que sean siempre. Esto de la discriminación y del acoso y todo lo demás, no solamente el superior jerárquico lo puede efectuar, también hay muchas veces que los mismos compañeros de trabajo lo realizan y dentro de la misma jerarquía. En este caso, el responsable de vigilar todas estas conductas es el patrón. El patrón es el que debe de estar cuidando que estas conductas no se lleven a cabo. Obviamente, la persona que se ve afectada con este tipo de conductas podrá primero avisarle. Si el patrón no se da cuenta, puede ir el trabajador a decirle lo que está sucediendo en el ámbito laboral. A ella dependerá de las acciones o omisiones que realice el patrón. En ese supuesto, pues será responsable si no hizo las medidas para proteger a ese trabajador que está siendo acosado o discriminado o, o que sufra el mobbing. Vamos a ver cuáles pueden ser los tipos de discriminación que les adelantaba anteriormente, que puede ser la directa o la indirecta, que esto, recordando a lo que vimos del test de proporcionalidad, del principio de la interpretación conforme y del escrutinio, esto de las discriminaciones se tendría que usar la herramienta del escrutinio. ¿En qué radica? En ver si la discriminación es directa o indirecta. Les traigo una definición de qué se entiende por una discriminación directa. La directa es cuando es manifiesta, que se puede observar. No hay una igualdad, es cuando directamente se está discriminando a la persona. Por ejemplo, en esto de la discriminación, podría ser cuando en los estatutos de los sindicatos, cuando vayan a formarse, establezcan como requisito que el sindicato solamente va a estar integrado por hombres. Pues eso ya es discriminación y de acuerdo a nuestro nuevo paradigma de la perspectiva de género y de la igualdad y demás cuestiones, pues si un sindicato en sus estatutos establece que solamente podrán ingresar al mismo personas del sexo masculino, pues eso ya se considera discriminatorio. También si dicen, nada más van a formar este sindicato trabajadores de 30 a 35 años, ya de 35 para arriba ya no pueden formar. También hay discriminación. Entonces hay que estar muy pendiente de esto, de qué se considera por discriminación. Hay una serie de sentencias o resoluciones o determinaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que son como sentencias que se definen en ciertos párrafos. Por ejemplo, el párrafo 1 que habla de discriminación, el segundo párrafo si se pueden asociar trabajadores de confianza y así. Son pequeños párrafos que están numerados, pero se supone que cada párrafo es una sentencia que en algún momento se emitió y ahí se sintetizaron todas esas cuestiones. Al final de la clase, si gustan, les paso ese libro que contiene todas esas determinaciones. Y ahí nos dice que la discriminación puede ser por sexo, edad, religión y demás motivos, o los estereotipos o los roles de los sexos, que sería masculino o femenino. Y ahí da un cierto catálogo. Si hay esos tipos de discriminación se relaciona con las categorías sospechosas. Eso, las categorías sospechosas los establece la Constitución. ¿En qué artículo? En el artículo primero constitucional, donde establece que ninguna persona puede ser discriminada por razón, sexo, tal. Esas son las categorías sospechosas. Esas categorías sospechosas, tratándose de esta discriminación, es más difícil analizarse cuando se está relacionada con una discriminación indirecta. En la discriminación directa, pues como su nombre lo dice, es evidente que se está discriminando. Es a simple vista, cualquiera lo podría notar, que se está discriminando. Pero ahora vamos a ver lo que es la definición de la discriminación indirecta. La discriminación indirecta son las normas, prácticas
criterios y políticas publicadas están dirigidas a todos, no establecen una distinción, son políticas generales, están escritas de forma que son aplicables a todos. Es una forma, criterio o práctica aparentemente neutral, que al aplicarse resulta que un grupo han sido más afectados en relación al otro. Aquí la característica de esta discriminación indirecta es esto, aparentemente neutral. Si ustedes la encuentran en una ley, pues a lo mejor se van con la finta de que pues sí es equitativa esta disposición, en donde se tendría que analizar a profundidad. Es donde ya lo aparentemente neutro lo hace difícil, ya no se puede detectar tan fácil. ¿Cómo se puede detectar? Ya realizando la interpretación del escrutinio. El escrutinio estricto es lo que va a analizar estas categorías sospechosas, va a analizar la ley, va a analizar con lupa si hay un tipo de discriminación y en dado caso la declarará que sí se está discriminando. Pero tipo de discriminación merece un análisis más profundo, en donde actualmente o en un caso que lo haya ocupado la Corte, es sencillo. En el caso, por ejemplo, sabrán que antes existían los requisitos de pensión. Si es mujer, en primera se le exigía menores semanas de cotización. En segunda, solamente tenía que acreditar la relación con el trabajador. Hasta ahí. En cambio, si un hombre trataba de pensionarse y él dependía de una mujer, que la mujer es la que trabajaba, ahí la ley le fijaba, en primera, mayores semanas de cotización. En segunda, le exigían que acreditara la relación con la persona del sexo femenino, pero se le anexaba un requisito adicional a esos, al que la mujer no se le exigía. Se le exigía que acreditara que era dependiente y que estaba en un estado de necesidad que lo hiciera depender de la persona del sexo femenino. Eso está en la ley, si se fijan en el apartado de Seguridad Social, así lo establece el derecho de pensión. Eso, a simple vista, ustedes dirían, pero ¿cómo, no? El que sí está permitido, y ese sí fue declarado válido, sí fue ajustado a derecho, fue lo de las semanas de cotización, que las mujeres tuvieron un menor cúmulo de semanas cotizadas para jubilarse, en cambio a los hombres se les exigía más. Pero eso tuvo que ver con algo que ya se ha estado viendo anteriormente, que se explicó que eso era válido, que eso sí era válido, porque recordar que anteriormente la mujer, aparte de trabajar, se dedicaba a las funciones del hogar, o sea, hacía 2 en 1. Y el hombre, pues nada más trabajaba, llegaba, descansaba, dormía y ya. En cambio, la mujer siempre fue probado de que aparte de realizar el trabajo remunerador para subsistir, llegaba y muchas veces, o siempre, hacían el segundo labor del hogar, cuidando a los menores de edad, a los niños, a los jóvenes, cuidando el hogar, haciendo las labores. De hecho, anteriormente hasta las mismas compañeras de trabajo decían, pues ya acabé aquí, pero ahora voy al segundo turno. ¿Cuál es el segundo turno? Pues la casa. Entonces, a raíz de toda esta perspectiva de antecedentes, pues se consideró que el legislador dijo, pues ahorita pues ya hay mayores personas de sexo masculino que pues apoyan al hogar, pero anteriormente había una etapa mayor, machista, en la que pues no hacía nada a los hombres y siempre hacían las mujeres las labores del hogar. A medio de todo ese razonamiento que les platico sintéticamente, el legislador declaró válido ese requisito, el de que ellas tuvieran menores semanas de cotización para jubilarse y a los hombres mayores. Lo que sí no era justificable era este requisito, el que le digo que es adicional, el que a las mujeres solamente se les decía que tenían que acreditar la relación de concubinato si era esposa del trabajador. En cambio, al trabajador, aparte de eso, se le exigía que acreditara un estado de necesidad de dependencia. Eso sí fue declarado inconstitucional y eso fue materia de una jurisprudencia y una contradicción de tesis en el que se hizo todo este escrutinio estudiando esta discriminación indirecta, porque al principio decías, pues lo de la semana de cotización está bien, que sean menos, pero ya este requisito adicional, como que por qué o cuál es la explicación para que él tenga, el personal de sexo masculino, un mayor requisito. No, pues no hay. Entonces, al examinar este escrutinio, eso sí se declaró inconstitucional. Eso tiene que ver, por eso son muy importantes todas estas herramientas. Aquí estamos viendo
sintéticamente al momento de analizar el derecho laboral de manera nacional e internacional. Antes de abordar, hay algo importante. Esto de discriminación, pues al final de cuentas, al momento de estudiarse, se trata de erradicar ese tipo de discriminación. ¿Cómo se va a erradicar? Pues logrando una igualdad sustantiva. ¿Qué es esto? Pues lograr que los hombres y mujeres tengan los mismos derechos a lo largo del tiempo. Ahorita, tratándose de esta nueva reforma laboral, como sabrán, hay concursos abiertos en los que todos pueden participar, ya sea de jueces, de secretarios instructores, de oficiales, de actuarios, son abiertas. Solamente tienen que acreditar 5 años de experiencia en materia laboral, pero son abiertas. Ya no está cerrado solamente al Poder Judicial de la Federación, a sus miembros, sino que todo el mundo puede concursar en estas plazas nuevas que se están implementando a raíz de estas reformas. Si se fijan, hay mayor número de lugares de juezas. Por ejemplo, si se abre 50, se les da 30 a las mujeres y se les da 20 a hombres. Esto se le conoce como una acción afirmativa. ¿Por qué es una acción afirmativa? Porque no quiere decir que ya siempre va a ser así, que ya siempre se les van a dar más lugares a las mujeres en lugar de los hombres. No, esto es una acción afirmativa temporal, que decir que no va a ser para siempre. ¿Cuándo va a desaparecer esta acción afirmativa de que se le den más lugares a las mujeres y a los hombres? Cuando se logre esto que les digo, que es una igualdad sustantiva, en donde ya lleguen a la conclusión de que ya lograron la finalidad, que era equilibrar más o menos que hubieran igual número de jueces y juezas. Si ya hay estadísticas, si ya estudian, ya se dan cuenta que ya existe el equilibrio, ahí es donde va a desaparecer esa acción afirmativa y ya los concursos de jueces y las plazas ya van a estar equilibradas. Ahora sí ya va a ser, si hay 50, 25 del sexo masculino y 25 del sexo femenino. Eso que ahorita estamos viviendo, que se le dan más lugares a las mujeres o que en lugares se les dan más oportunidades a las mujeres, se buscan más mujeres, es una acción afirmativa que busca lograr esta igualdad sustantiva. Pero eso a lo largo, ya cuando se logre, va a desaparecer y ya todo se tiene que volver al equilibrio, a partes iguales. Vamos a ver si hay una dudas hasta aquí. ¿Cuál derecho al trabajo? No entiendo. El de mobbing sí se escribe con B de burro. Mobbing. Aquí pues sí, España está más avanzado que nosotros. De hecho, ellos implementaron primeramente lo que se denomina la ciberjusticia. Ellos ya estaban preparados desde anteriormente de esto de la pandemia. Nosotros avanzamos mucho con toda la tecnología de las demandas en línea, de la FIREL, lo que ya existía, ahora ya se le dio un mayor peso. Hasta ahorita las clases virtuales, ¿no? Que antes forzosamente tenías que acudir a un salón, ahora se les da la facilidad. Y yo les veo, esto tiene pros y contras, porque aquí en clases virtuales, pues hay un mayor rango de alcance. Por ejemplo, ahorita están aquí en lo que respecta nada más por la plataforma de Zoom, hay 101 alumnos. Si fuera en clases en salón, pues nada más llegaría a 40. Y en YouTube, pues abarca mucho más el número de asistentes. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras, porque hay personas que todavía prefieren acudir a un salón de clases, a lo mejor por las dudas, que en tiempo real ahí se contesten, más, a lo mejor un poco más personal. Pero pues esto, como el comentario que aquí nos hace el compañero, este tema de mobbing, y no solo el mobbing, está más avanzado en España, sino muchas cosas. Pues aquí, pues vamos avanzando, poco a poco. La edad puede actuar como discriminación, ¿sí? Tendrían que justificar, ¿y por qué de esa edad puede trabajar? ¿Y por qué no de la otra? ¿Cuál es la explicación? Obviamente, si tú es un trabajo que se requiera mucha fuerza física o mucha en el aspecto material, pues no van a contratar a una persona, por ejemplo, de 70 años. Ahí sí estaría justificado. Ese tipo de discriminación es que tú no vas a poder hacer el trabajo. Pero si es una discriminación a simple vista que digas, pero ¿cuál es la razón de esto? Pero, ojo con esto no quiere decir que esta oferta de trabajo es discriminatoria y ya voy a acudir
a juicio. Obviamente, pues esa sí es discriminatoria, pero ¿cómo vas a poder tumbar en un juicio eso? No puedes. Eso nada más, esto de la discriminación de la edad y todo eso, es de los estatutos sindicales, cuando se aprecia más esta discriminación por edad. A ver, solamente voy a dar sindicatos de 20, de edad de trabajadores de 20 años, y no a los de 30 para adelante. ¿Ahí por qué? Que todos no pueden votar en el sindicato, ¿pero por qué? Pero eso más que nada va radicado esto de la discriminación al derecho colectivo, en su caso ya cuando ya tengas formalmente una relación de trabajo, ya que hayas firmado un contrato, si hay, por ejemplo, puede dar el caso de discriminación, que es un mismo puesto y que a determinada edad le den más dinero, más remuneración, más salario que a otro que tiene menor edad y le haga el mismo trabajo. Y que digan, es que tú tienes menor edad, pues no puedes, y ustedes van a decir, pero yo realizo el mismo trabajo que la otra persona que tiene mayor edad. Ahí sí podría adaptar esa discriminación y ahí sí vas a juicio. Pero antes de acudir al juicio, como te digo, debe de existir pues esto de la relación laboral. Nada más una convocatoria de que estarás en ciertos años y tantos años y tanto, pues ahí no podrías pelear un juicio. Tiene que ya existir una relación laboral. Voy a proporcionar alguna de las sentencias. Ahorita vamos a ver unas sentencias, no se preocupen. Las que considere más importantes. Actas administrativas, pues eso ya tendría que ser derecho individual del trabajo. Y eso ya, las actas administrativas ya radican de acuerdo a cada trabajo. No es en específico que esté en la ley federal del trabajo. Por ejemplo, esa actas administrativa puede venir del mismo contrato colectivo. Que ustedes se hagan acreedores a una sanción si no hacen algo. Acuérdense que la ley federal del trabajo, así como los trabajadores tienen derechos, también tienen obligaciones. Y el acta administrativa, si te dan por un error o un descuido muy grave, pues obviamente sí te vas a hacer acreedor a dicha acta. El acoso laboral cometido por un compañero. El que debes de demandar no es a tu compañero. Debes de demandar al patrón si no hizo nada de las conductas lesivas de tu compañero. Obviamente tienes que poner el antecedente de tu compañero. El que es el responsable, como les digo, es el patrón. ¿Quién es el responsable de esa fuente de trabajo? El patrón, el compañero, pues, ¿qué le van a poder exigir? ¿A él qué le van a hacer? Nada. ¿A él quién se le puede dar la medida administrativa? Aquí, por ejemplo, un acta. El patrón, a ver, si sigues incurriendo en esas prácticas, te avisé la primera vez, la segunda, ya te sanciono y la tercera te despido. ¿Quién es la responsabilidad de ese acoso, aunque sea un compañero? Pues a final de cuentas es el patrón. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver la de la perspectiva de género. Esto tiene que ver con es un otro, se puede decir otra herramienta, otro medio de interpretación en el que se va a ver que hay una igualdad y no se discrimine. Hay un caso y hay una nueva jurisprudencia, por ejemplo, cuando conocían que a las mujeres embarazadas muchas veces no se les daba un trabajo o si resultaban embarazadas a lo largo del trabajo se les despedían. Y el trabajador pues les hacía una oferta de trabajo y ya trataba de subsanar todas las prestaciones que no le pagó a la persona embarazada. Esa oferta de trabajo pues se debe de analizar de acuerdo a una perspectiva y se debe analizar si no guarda una doble intención. ¿Cuál es esta doble intención? Pues lo que quiere el trabajador es que con esta oferta de trabajo, aunque parezca de buena fe, no quiere pagarle las prestaciones a su trabajadora que le corresponden por ley, que establece el artículo 123 del embarazo. ¿Cuáles son? Pues a las 6 semanas antes del embarazo y las 6 semanas después, son los famosos 3 meses de licencia del embarazo. Y aparte de eso, el periodo de lactancia que se le debe de respetar a la trabajadora, y aparte de ese tiempo de licencia de 3 meses, se le tiene que pagar su salario ordinario conforme lo estaba siguiendo. Todo se le debe de pagar. El hecho de ser embarazada no significa que no va a seguir gozando de todos los derechos, ni el de seguridad social, todo se le debe respetar. Eso ya está protegido por la Constitución. Ahora ya existe también para los hombres, según el ministro Saldívar. Vamos a continuar. La perspectiva de género requiere unos pasos, que son los siguientes. Identificar
los prejuicios de género, los estereotipos de género, los roles de género, las relaciones asimétricas, las situaciones de desventaja en las que se pueden encontrar las personas por su sexo y género, así como las causas y consecuencias de la discriminación y violencia por motivos de género. La discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana, los factores de discriminación contra las mujeres en los ámbitos público y privado, y los impactos diferenciados en razón del género de una ley, norma, política pública o programa. Esos son los pasos que se deben de seguir a lo de la perspectiva de género para analizar estos pasos. Siempre se debe de cuestionar sobre la neutralidad de las normas. Es lo que les decía. Hay muchas veces que la discriminación es indirecta, que aparentemente es neutra, pero ya en el estudio se da cuenta que es discriminatoria, como esto que les decía de la pensión. La metodología es el método que deben utilizar siempre las y los juzgadores, aun cuando las partes no lo soliciten, para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impide impartir justicia de manera completa y igualitaria. Y aquí están los pasos, los pueden leer con calma, con las páginas diapositivas. En el marco internacional, como les dije, tienen en el aspecto de la discriminación, tenemos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de América de los Derechos Humanos, de los Deberes y Deberes del Hombre. Está mal, la corrijo luego. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la famosa Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto San José. El marco jurídico de la Constitución, tenemos el artículo 1 y cuarto de la Constitución, el artículo 1 que les digo que ahí tienen el catálogo de las categorías sospechosas, y el 4 que nos habla sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. El acoso sexual y laboral. El acoso y el hostigamiento ocurren porque se está en una situación de desigualdad en la que mujeres y hombres no tienen las mismas posibilidades. O sea, hay una diferencia, que, como les decía, puede ser jerárquica o de otra índole. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, nos establece que la discriminación es la distinción o exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno de los siguientes motivos. Y estos son algunas de las categorías sospechosas que les mencionaba, el color de piel o de la cultura. Eso también está relacionado con el otro documento que les digo, que son las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. El acoso laboral y sexual está originado en las desigualdades de poder. El acoso laboral también se conoce como mobbing. Así se escribe la palabra mobbing. Son las conductas o acciones o expresiones que conllevan falta de respeto y hostilidad que tiene como objetivo dañar a la persona. Estos comportamientos incluyen miradas fijas, comentarios denigrantes, excluir, ignorar, ridiculizar a la persona, amenazas e incluso el ejercicio de la violencia. Estas son algunas de las circunstancias que se pueden actualizar en este tipo de discriminación, acoso sexual o laboral o hostigamiento o mobbing. Tenemos también, de manera internacional, tratándose de materia de discriminación, a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que establece que México se ha comprometido a adoptar todas las medidas necesarias con las sanciones correspondientes que prohíban toda la discriminación contra la mujer, incluyendo aquellas en el ámbito laboral, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Ahí están los informes respectivos también de esta convención. Tenemos también la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la famosa Convención de Belén do Pará, que en su artículo 5 nos establece que el Estado mexicano se compromete a condenar todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que está comprometido a adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia. Y ahí tenemos también el artículo 2, que esta convención nos dice que se entenderá como violencia contra la mujer al acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas
establecimientos de salud o cualquier otro lugar. El protocolo de Salvador también nos anuncia, ese es la Comisión Americana de Derechos Humanos, el convenio 190 sobre la violencia y el acoso laboral. Este es uno de los convenios de la OIT que nos establece, nos estudia a grandes rasgos de manera internacional lo de la diferencia entre la violencia y el acoso por razón de género. Este es importante que lo busquen, así como les dije, se meten a la página de internet, nada más teclean Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, se meten en el apartado de países, México, y les va a arrojar todos estos tratados, les va a arrojar que 88 los ha firmado, pero solamente hasta ahorita 8 son los fundamentales. También tenemos, en materia de discriminación, que es aplicable la Ley General para la Igualdad entre la Mujer y Hombres. Diferencia entre los 3 órdenes de gobierno. Y ahí tenemos también el artículo 34, que nos habla del principio de igualdad sustantiva, lo que les decía. La famosa igualdad sustantiva es la finalidad de todas estas acciones afirmativas que ahorita se están implementando a favor de la mujer. Ya cuando se logra esta igualdad sustantiva, pues esas medidas nada más eran de carácter temporal. La Ley General de Acceso también tenemos, a la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. Y ahí les pongo en síntesis a grandes rasgos cuál es. Y aquí tenemos las definiciones formalmente del hostigamiento sexual y del acoso sexual. El acoso sexual lo podemos tomar como que es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Y tenemos el hostigamiento sexual, que es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lesiva. Esa sería, ahí pueden encontrar la diferencia de ambas. Ahora, siguiendo vamos a ver cuáles son las sentencias emblemáticas, tratándose de tratados internacionales, de manera internacional. De la Corte, las sentencias emblemáticas las podrían buscar, es el famoso caso marihuana, para si quieren ver el tratado de proporcionalidad. En materia de trabajo, pueden buscar esto que les digo de la pensión, que se declaró inconstitucional, que se exigiera mayores requisitos al trabajador. Y hay uno también muy famoso, el de un caso de un trabajador que fue despedido porque tenía el tatuaje, el símbolo nazi. Ahí el trabajador dijo que pues eso era discriminación de ese símbolo. Llegó el asunto hasta la Corte para aducir si ahí había una discriminación por parte del patrón, porque ya llegó hasta la Corte. Ahí fue un estudio interesante de ese asunto, porque ahí se determinó que efectivamente no hubo una discriminación por parte del trabajador, porque el trabajador nunca dijo, porque acuérdense que ese símbolo nazi también es un símbolo religioso, ¿no? Es un símbolo religioso que nada más que lo adoptó Alemania en esos tiempos, pero no es por sí que fuera algo malo, era algo nada más religioso. Pero aquí se estudió la connotación que se le daba. Por ejemplo, el trabajador, si se hubiera defendido diciendo que ese símbolo que traía en el brazo era respecto a alguna creencia religiosa que él tenía, o alguna situación así se hubiera defendido, obviamente hubiera sido discriminación. Pero el trabajador nunca se defendió diciendo eso. Se fue por otro lado y nunca dijo que también tenía connotación religiosa ese símbolo, y trató se lo achacó que era discriminación del trabajador y que violaba sus derechos, pero nunca dio la razón, la que buscaba la Corte para declarar discriminatoria. Porque la interpretación que dio la Corte fue, a ver, ese símbolo, en primera no alegaste que lo ocupabas según tus creencias religiosas. En segundo, ese símbolo se ocupa en una segunda definición, en una segunda concepción. Trata de un símbolo que expresa odio o discriminación o actos de violencia en contra de personas. Se utiliza también como un acto de violencia. Ustedes ven el símbolo nazi y luego piensan, hasta en las películas se usa que las personas que tienen ese símbolo de los Estados Unidos, la famosa supremacía blanca. Entonces, si el trabajador no se defendió, en ese caso que estudió la Corte, diciendo que pues él, según sus creencias religiosas, lo ocupaba, como no se defendió así, lo interpretó de la siguiente forma la Corte, que entonces el trabajador lo ocupaba, pero se lo puso como un símbolo de expresa violencia.
Entonces, en ese sentido, es un estudio muy interesante de 110 hojas, el que lo quiera leer, nada más busquen así el caso del trabajador, del símbolo nazi traído por la Suprema Corte, está en línea. Acuérdense que ya todas las sentencias de la Corte la pueden consultar, eso nos da una justicia abierta, ya todas las resoluciones la podemos ver. Obviamente, si bien podemos ver las sentencias públicamente, para protección de las personas se van a eliminar todos los datos sensibles. Obviamente no van a saber cómo se llamaba, qué edad tenía, dónde vivía, dónde fue todo eso. Todos los datos personales que ustedes permitan identificar quién fue. Si bien estamos viviendo ya una época de justicia abierta, las sentencias se deben de proteger los derechos de la privacidad de las personas. Entonces, si bien las podemos consultar todos, siempre van a proteger esos datos. Entonces, es un asunto muy interesante. Tratándose de asuntos nacionales, es muy importante y se los recomiendo. En este caso, ya de manera internacional, tenemos al famoso caso del señor Campos del Lago, en el que fue despedido por el trabajador, porque aquí, de acuerdo a unas elecciones que hubo injerencias del patrón. Hubo injerencias del patrón en la elección de los trabajadores. Esto radicó en que hubo una presión en la libertad y hubo una persona, el señor Campos del Lago, que tomó la voz del sindicato y a raíz de una entrevista que él realizó, él dijo que todas esas elecciones fueron fraudulentas. Obviamente a la parte patronal no le gustó todas esas aseveraciones y lo despidió. A raíz de esto, el señor Campos del Lago ya era una persona de, pues no tan joven, ya era casi de la edad avanzada. Al momento del despido, pues hizo todos los juicios ordinarios para defender sus derechos laborales, que como nada más porque pues él emitió su opinión, hubo una acción coactiva por parte del patrón. Él solamente se expresó, usó su libertad de expresión. En su país, pues llegó a todas las instancias, nunca le hicieron caso y llegó a la Corte Interamericana. Al analizar esta situación, la Corte Interamericana analizó que pues el Estado de Perú incumplió el derecho primero de la estabilidad laboral. Y ahí les digo que analizó evolutivamente esto de los derechos humanos. Dijo, a ver, del análisis de todos los tratados internacionales y de la normativa de Perú, no existe tal cual la estabilidad laboral. No existe ese derecho. Pero ya estamos en un nuevo paradigma, y ahí expresó sus razones el juez Ferrer MacGregor y explicó todos los razonamientos, y por eso les digo que lo chequen. Si les da flojera leer esta sentencia, nada más vayan al voto concurrente del juez Ferrer MacGregor, que es todo el razonamiento de esta teoría evolutiva, y nos dice que todos los acuerdos que todos los derechos ya deben de progresar, no solamente deben de existir en un cierto catálogo, que ya deben de evolucionar, que no, por no estar en un apartado específico, no se le debe de respetar dicho derecho humano. Y ese derecho humano a raíz se pudiera interpretar de todos los convenios que ahorita les dije, que tiene que ver con los tratados internacionales, todos los que ahorita les mencioné, que es la Comisión Americana, el Pacto de Sociales, Políticos y Civiles, todos los que vimos. A raíz de toda esa interpretación de todos esos tratados se puede llegar a la conclusión que existe un derecho a la estabilidad laboral. Entonces, partiendo de todo ese análisis, se estableció que el Estado de Perú era culpable de no respetar la estabilidad laboral del trabajo, en primer parte. En segundo, también se le declaró culpable de no respetar la libertad sindical, la libertad de asociación del señor Campos del Lago. Pero ¿por qué este asunto es importante aparte de todo esto? Porque se estableció por primera vez, en primero, el derecho a la estabilidad laboral. Ya cuando ustedes digan en su trabajo y que quieran pelear en sus demandas que la estabilidad laboral, les digan el patrón, no, pues eso no está establecido en la Constitución. Se les va a decir, ¿pero qué crees? De acuerdo al artículo 1 constitucional, nosotros estamos obligados a los tratados y pues en materia laboral está el señor Campos del Lago, donde se reconoció por primera vez la estabilidad laboral. Y ya van a dejar de a 6 al patrón. Entonces, esto es muy importante porque en primera se fue lo de la estabilidad laboral. Segundo, se reafirmó esta famosa teoría evolutiva de los derechos humanos. Por primera vez se aconteció. Entonces es muy importante que la lean más a detenimiento. Es una sentencia, me parece que pues, de 90, 110 hojas. Si no la quieren leer toda, les repito, váyanse hasta el voto concurrente del juez Ferrer MacGregor. Aquí les hago una pequeña síntesis de este caso.
Vamos a ver algunas dudas. No dejen a otras trabajadores temporales o eventuales. Eso de los trabajadores eventuales, acuérdense que pues, ya tiene que ver con lo que vimos anteriormente, de los sujetos a prueba y de los sujetos de capacitación. Ahí ya dependerá de caso por caso. Sí, si te vas por el otro aspecto de tu pregunta, de si en los estatutos sindicales dicen, solamente nos vamos a formar por trabajadores de planta y nada de trabajadores eventuales. Efectivamente, es discriminatorio. Es discriminatorio que se reformó el apartado y no lo ve. No sería discriminatorio. Acuérdate que la Constitución, ¿cómo va a poder discriminar? Vas a analizar la Constitución y vas a decir, es discriminatorio esto de la Constitución. Lo voy a atacar vía amparo. ¿Qué te establece la ley de amparo? No procede contra reformas o adiciones de la Constitución. ¿Qué es lo único que puede atacar esa reforma a la Constitución? Pues acuérdate que tienen los senadores las famosas acciones de inconstitucionalidad. Eso ya sería materia de otro medio de control constitucional que existe en la Corte. Acuérdense que los medios de control constitucional tenemos a las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo y la facultad investigadora de la Corte. La facultad investigadora de la Corte es cuando ella realiza una atracción de un asunto que considera trascendente para la nación. Y eso de lo de discriminación, ¿cómo vas a decir que la Constitución es discriminatoria? Ya no le correspondería a nosotros decir, ni en amparo, le corresponde a nuestros legisladores, porque ellos son los que están dando esa finalidad. Si tú atacas directamente una reforma de la Constitución por vía amparo, va a ser improcedente. En caso de que se puede solicitar un inspector laboral, ¿para qué? Basta con que tú lo digas, con que tú digas, y si hubo un testigo que avale tu dicho, ¿para qué un inspector laboral? Aquí nos dice un caso de unos hebreos y fue privado de la libertad. No, las sentencias que les digo nada más tratan de materia laboral, no inmiscuyen lo penal. No, todas esas sentencias que anteriormente les dije son nacionales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No entendí aquí, su idea está cortada de la compañera. No tengo ningún medio para proceder. ¿De qué? ¿Facultad de atracción de qué? La facultad de atracción no es con eso de la Constitución. Acuérdense que eso de la Constitución, si quieren atacar eso de lo que dicen que de la igualdad del apartado de ahí no es facultad de atracción. La facultad de atracción es cuando ya existe un asunto. El asunto ya existe, ya lo está conociendo un juez, ya lo está conociendo un tribunal colegiado. Por ejemplo, esto de la facultad de atracción, para que lo tenga más presente, es cuando el caso de Fran Cassés lo estaba conociendo un tribunal colegiado, pero dada la trascendencia de la violación de los derechos humanos, lo que hizo fue ejercer esta facultad de atracción investigadora. Se le conoce de las dos formas. Y es cuando lo atrae. ¿Pero qué asuntos puede atraer? Asuntos relevantes para la nación, siempre y cuando sean relevantes. Si no son relevantes, no los va a traer, ni aunque ustedes promuevan el recurso de revisión ante la Corte. Debe de ser trascendente. Y eso de ya partiendo de otro tema, lo de la reforma que dice la compañera, si es discriminatorio y B, eso ya tendría que ver con una acción de inconstitucionalidad de los legisladores, y después de los legisladores se va a la Corte. ¿Qué se conoce sobre el acoso sexual a un trabajador? Pues la misma definición que les di, nada más lo aplican a masculino. No hay una diferencia. La discriminación puede ser ya tanto femenina o masculina. Las definiciones que les di aplican a los dos sexos. El mobbing, todo eso que les platiqué, puede ser de los dos sexos. Bueno, vamos a continuar y ya al finalizar damos las últimas preguntas. Aquí es otro caso internacional de la Corte Interamericana. Es el caso Miguel Sosa y otras contra Venezuela. Aquí lo interesante fue defender sus derechos políticos del trabajador. Y aquí tenemos una definición de este caso, de cómo se encontró culpable. Y tenemos otro de los casos importantes que sí estimo que deben de conocer, es el caso nacional de cesantes y jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra Perú. Aquí, en el primero, el campo del lago fue estabilidad laboral.
En el segundo fue derechos políticos, y en este hay vulneración del derecho de la protección judicial reconocida en derecho de los pensionarios. Este es importante de los derechos de la pensión. Aquí les hago una pequeña síntesis de los tres. Obviamente, si ya quieren abordar más temas o quieren ver más a fondo cada tema, se lo considerarán aparte. Entonces vamos a ver las últimas preguntas antes de finalizar la sesión. Este tema es muy técnico. Obviamente faltaron más aspectos de abundar de los test, de las normativas. Para abundarlo completamente este tema, nos tendríamos que llevar unas 6, 8 horas para ver mayores sentencias de la Corte, mayores sentencias de la Corte Interamericana y analizar caso por caso. Pero para el tiempo que vimos, 2 horas, se daba perfectamente la noción, para que tengan perfectamente la noción de qué se considera convencionalmente y constitucionalmente el derecho del trabajador, de acuerdo a ese paradigma nuevo, que ya tenemos que conocer todo esto, no solamente ya enfocarnos a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución del artículo 5 y 123. Ya nuestra forma de estudiar y nuestra forma de pensar ya se debe de ir a conocer todo este aspecto internacional del derecho laboral. Entonces, últimas preguntas antes de cerrar. ¿Cómo se defienden los trabajadores que tienen una antigüedad y se vean rebasados con las nuevas contrataciones? Pues un contrato individual de trabajo, un conflicto ante jueces. Respecto a los trabajos trabajadores B, eso acuérdense que si quieren controvertir la ley B, nosotros no somos quienes. Nosotros como simples mortales no podemos atacar la Constitución, la tiene que atacar los legisladores. Como les repito, la acción de inconstitucionalidad. El famoso amparo contra leyes no procede contra la Constitución. El amparo contra leyes procede contra leyes ordinarias, como por ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo atacan. ¿Por qué se dice contra leyes? Porque se va a estudiar si el artículo que dicen que no es acorde o hay una discriminación y se va a analizar a la par la Constitución. Pero siempre cuando es un amparo contra leyes se analiza a la par de la Constitución. Pero si ustedes quieren atacar que la Constitución es discriminatoria o algo, no va a proceder. Solamente lo pueden hacer los legisladores y ya después va a pasar al Poder Judicial de la Federación. Por eso, ¿cómo podemos protegernos de que no hagan reformas tan absurdas nuestros legisladores? Pues también depende de nuestros votos. Al momento de elegir algún representante, se supone que los diputados y senadores son los representantes que elegimos y ellos son los que van a tener la voz en el Congreso de la Unión y emiten una reforma, por ejemplo, ahorita está lo de moda, lo de la reforma energética, ahorita que están señalando mucho esto del artículo 23 del apartado B. ¿A quién le corresponde? A nuestros representantes. Y si elegimos mal a los representantes, nosotros elegimos mal, o la mayoría eligió mal a los representantes que nos van a hacer estas reformas en el Congreso, pues, ¿qué les puedo decir, verdad? Así es la época política que ahorita está viviendo el país. Bueno, si no tiene alguna otra duda. Dice el compañero de Seguridad Social. Sí, ya lo estoy checando, pero sí sería laborioso. Pero sí, ya estoy checando el curso de Seguridad Social. Bueno, si no tienen alguna otra duda, pues hasta aquí concluiríamos la sesión del día de hoy.